Es un placer y es un honor estar aquí y que me hayan invitado. Y lo primero que voy a intentar hacer, bueno, aparte de poner esto en marcha, bueno, funciona, es intentar convencerles de la importancia de los virus como contaminantes, como agentes de infecciones transmitidas por alimentos. Uno de los ejemplos que puedo poner es el del marisco, los mariscos bivalvos. Desde siempre hemos considerado el marisco como realmente una comida exquisita, sensual, especial, y esto se ha reflejado en muchas obras de arte de la antigüedad, como esta maravilla de Jan Steen, que se encuentra en La Haya. Lo que sucede es que a raíz de alertas, por ejemplo, alimentarias, causadas, por ejemplo, aquí creo que en algún sitio pone consumo de ostras y live oysters from France, a raíz de brotes masivos que afectan pues 300.000 casos en Shanghái de hepatitis, pues resulta que esta obra de arte, en realidad yo la he conocido porque ha salido en la portada de una revista de infecciones emergentes. Luego, a partir de aquí he visto que sí, que este pintor me gusta mucho, etcétera, etcétera. Pero realmente las cosas fueron así. Veamos cuál es la magnitud de la tragedia. Esto es una estimación de los casos anuales en Estados Unidos. O sea, son estimaciones, pero son estimaciones realizadas con números reales de una década. O sea, es una estimación anual, pero basado en números auténticos de una década. Y de un total, no sé si se puede ver por allí, pero de un total de 38 millones de casos, tenemos que los virus entéricos, y por ejemplo los virus que ahora llamamos norovirus, Norwalk-like en este caso, causan 23 millones, mientras que, como veis, hay 3 millones, casi 4 millones que están causadas de gastroenteritis por rotavirus, alrededor de lo mismo por astrovirus, y todavía poco menos de unos 100.000 casos de hepatitis A cada año. Con lo cual, esto si lo comparamos con lo que causa el resto de, por ejemplo, patógenos bacterianos, parásitos, protozoos, pues evidentemente es una cifra muy desbalanceada hacia los virus. ¿Cómo se transmiten estos virus? Pues bien, un individuo infectado excreta en sus heces cantidades enormes de virus, alrededor de 10 elevado a 13 partículas víricas por mililitro, en el caso de gastroenteritis, o por gramo en el caso de otras infecciones tipo hepatitis. En cualquier caso, estos virus excretados pueden ir a parar al ambiente, evidentemente que hay procesos de depuración que no eliminan totalmente los virus, y de esta forma los virus pueden estar presentes en aguas contaminadas, pueden estar presentes en diferentes tipos de alimentos, pueden estar presentes en fomites, en superficies inanimadas, y de esta manera llegar a un hospedador susceptible. Ciertos virus, los que se transmiten además por la vía parenteral, caso virus de hepatitis, pueden también contaminarse directamente intravenosamente. Pero como veis, esta es la principal vía de transmisión. Otras posibilidades, la transmisión zoonótica. Determinados virus pueden ser adquiridos a partir de animales. Y, obviamente, también hay el tema de la manipulación. Son una gran cantidad de infecciones de cualquier tipo, incluidas las víricas, son una causa de una mala manipulación de los alimentos. En cualquier caso, la contaminación, la posibilidad de contaminación de los virus depende de una serie de factores. No voy a hacer un curso de biología, ni mucho menos, pero sí quiero decir que los virus no pueden multiplicar fuera de un hospedador. Con lo cual es muy importante su capacidad para permanecer infecciosos una vez excretados, esta estabilidad. Un virus que no sea estable no puede presentar ningún problema para este tipo de transmisión. Evidentemente los virus que causan gastroenteritis y hepatitis son muy estables. Por dar la estabilidad es muy importante. Evidentemente, dosis, la cantidad de virus excretados y el nivel de contaminación del alimento. Si hay algún tratamiento, si hay un tratamiento de agua, si hay un procesado del alimento que pueda contribuir a una reducción o eliminación de los virus. Evidentemente, la posibilidad de infección, la mínima dosis infecciosa, la posibilidad de
adquirir la infección después de ingerir afortunadamente pocas partículas víricas. Sucede, no obstante, que la mínima dosis infecciosa de los virus es mucho menor que la de bacterias o protozoos. Pocas, 1, 3, 5 virus pueden ser suficientes para causar una infección. Y evidentemente hay el estado del hospedador, la susceptibilidad. Solo para tener una idea y muy rápidamente, los virus sí son muy persistentes. Aquí está una serie de alimentos, ensaladas, pastanagas, zanahorias, col, hierbas. Esto sí que es personal, o sea, estos son chuchos. Aquí lo difícil fue encontrar el nombre inglés. Cream sandwich es un chucho. En realidad es un chucho. Bueno, y aquí tenéis pues que es después de varios días todavía sí que hay unas reducciones en título, pero muchas veces son muy bajas. Con lo cual quiere decir que hay virus que permanecen infecciosos, permanecen estables después de estos periodos bastante largos de almacenamiento, una vez se han contaminado experimentalmente estos alimentos. Y el problema es cómo podemos evitar esto. Evidentemente, tenemos la fama de que las técnicas víricas, las técnicas virológicas son complicadas, y lo son, y que cuando un analista alimentario pues le pides que haga un análisis virológico, pues o haces tapinto o se te rebota literalmente, ¿no? Entonces, la realidad es que en la Comisión Europea, en sus criterios del 15 de noviembre de 2005, en este documento, en el punto 27, pone que especialmente criterios para el análisis de virus patógenos en bivalvos vivos debe ser establecido, eso sí, cuando los métodos ya estén suficientemente desarrollados. Y la pregunta es esta: ¿están los métodos suficientemente desarrollados o no? Bien, ¿cómo se puede llegar a que lo estén? Pues hay una serie de iniciativas que se han hecho en estos últimos años dentro del seno de la Unión Europea. Por ejemplo, por un lado ha habido proyectos como el proyecto Seafood Plus, que ha sido un proyecto destinado a desarrollar métodos para diagnosticar la presencia de virus, en este caso en marisco. Y después hay iniciativas como el Comité CEN, el Comité Europeo de Normalización, en el cual lo que se ha intentado es desarrollar métodos estandarizados para la detección de virus en determinados alimentos. Y por otro lado es importante, una vez tenemos la metodología, poder llevar a cabo una vigilancia de los brotes causados por alimentos y cómo podemos evitarlos. Y esto ha sido posible gracias a un network, a una red que se llama la Foodborne Virus in Europe. Voy a explicar brevemente esto de qué va. El Seafood Plus, el proyecto pues se destinó a métodos de detección. Concretamente, esto es un proyecto monstruoso de 14,4 millones de euros, que evidentemente no está dedicado a los virus, sino que una pequeña porción está dedicada a los virus, y entre esta porción pues hay el que coordinamos nosotros de detección. Y se trataba pues de poner a punto el método de detección, de extracción, tener reactivos estándar, validar, en fin, la idea final era poder promulgar un método ISO. Y por otro lado, este Comité Europeo de Estandarización, de Normalización, lo que se ha intentado es desarrollar un método horizontal, o sea, más o menos un método válido para cualquier tipo de alimento que consideramos alimento de riesgo. De manera que se simplifique la tecnología y que sea también estandarizado. Se llama el SEN con todas estas cifras, realmente es el de detección de virus en alimentos, con representantes de todos los países miembros de la Unión Europea. Nos reunimos 1 o 2 veces al año, presentamos los datos y ahora estamos ya en la fase final de redacción del método de cara a la validación final. La idea era, salíamos de que cada laboratorio tiene su método, que además suele funcionar bien para este laboratorio y que suele ser problemático cuando cualquier otro laboratorio lo intenta. Entonces lo que se intentó es homogeneizar procesos esenciales, críticos de la determinación virológica, la extracción del virus, la extracción del ácido nucleico. Normalmente tenemos que usar técnicas moleculares, pues la amplificación, la confirmación, y intentar, repito, que más o menos el método sirviera para una serie de alimentos que también se discutió cuáles tenían que ser. O sea que
Primer acuerdo, método horizontal. Después nos pusimos de acuerdo en las matrices alimentarias en las cuales nos teníamos que centrar, en los virus en los cuales primero nos teníamos que centrar, las matrices alimentarias, qué tipo de método de detección, cómo lo podemos estandarizar. Naturalmente hay que validarlo para llegar al método ISO. Virus, ¿qué virus? Bien, pues en los safaris se habla del Big Five, ¿no? Y en gastroenteritis pues hay el Big Four: rotavirus, astrovirus, adenovirus y calicivirus. Y dentro de calicivirus, norovirus. En realidad, si miramos brotes durante las últimas décadas, veremos que a partir de que brotes causados por frambuesas, ostras, etc., siempre el virus, no sé si pues me pongo más lejos, creo que debe ser algún micro de por aquí. Pasa. Siempre el virus que solemos encontrar es norovirus, en el 90 y pico % de las veces. Con lo cual, este ha sido uno de los virus diana escogidos, porque realmente representan el 90% de los casos de gastroenteritis no bacteriana. Tienen su pega y su gracia, y así, si no cualquiera lo podría hacer, y es que solo hay métodos moleculares. Estos virus no replican absolutamente sobre ningún cultivo celular conocido. Y también tienen la componente de la posible transmisión zoonótica. Se ha encontrado norovirus, por ejemplo, en porcinos, que son muy parecidos a los norovirus humanos, con lo cual pues también tiene esta gracia. Y otros alicientes añadidos: resulta que estos virus tienen la capacidad de absorberse específicamente sobre tejidos de ostra. Es decir, son internalizados, se unen específicamente, y además cuando hay la depuración, si hay procesos de depuración, no pueden ser removidos, no pueden ser eliminados. Con lo cual, pues esto, tenemos una concentración selectiva de este patógeno por parte de los bivalvos, lo cual puede explicar su especial insistencia en transmitirnos este tipo de diarreas. Cuando pasamos al campo de las hepatitis, evidentemente la sopa de letras de hepatitis A, B, C, D, etc., en realidad nos restringimos a dos hepatitis entéricas. Este es el virus de la hepatitis A y este es el virus de la hepatitis E, pero si también nos basamos en los brotes, y sobre todo si consideramos el mundo occidental, todos los brotes están atribuidos a hepatitis A, al virus de la hepatitis A. La hepatitis A representa en Cataluña, en España, en Europa y en el mundo el 50% de todos los casos de hepatitis. Es la mayoritaria y sobre todo es casi la única que se transmite por la vía alimentaria. Y hay pues brotes de mejillones, almejas, ensaladas, fresas, cebollas tiernas, blueberries, cebollas tiernas, etc. Y realmente pues hay brotes causados pues por aguas, causados por marisco, por fresas. Este, por ejemplo, es de cebollas tiernas. Hubo 3 muertos en Pittsburgh, 600 casos por una salsa hecha con cebollas tiernas. Es decir, que es un virus que da juego. ¿Y cuál es el problema del virus de la hepatitis A? Pues a ver, cuando adquirimos la infección, al cabo de unas pocas semanas, tenemos la sintomatología típica de este decaimiento, que cuando vamos al médico, pues tenemos un aumento de transaminasas, tienes una hepatitis, te hacen la analítica, la IgM es positiva, tienes una hepatitis aguda y tienes realmente la parte buena es que tienes una inmunidad de por vida. De ahí que tenemos una vacuna muy buena que puede darnos esto sin que tengamos que estar infectados. Y que aquí en Cataluña, a los 12 años desde el año 99, se administra en escuelas. Pero resulta que antes de la aparición de síntomas hay una epidemia corta y que da lugar a una excreción fecal. Alrededor de 10, bueno, esto lo tengo aquí, alrededor, como veis, de 10 a la 8 dosis infecciosas por gramo, lo cual es bastante. Y también está en suelo y está en saliva. Pero claro, esto evidentemente es excretado antes de la aparición de cualquier síntoma, con lo cual es imposible evitar que esto suceda, a menos que se elimine la transmisión por vía de la vacunación. Bien, ¿cuáles son las matrices que en el Comité CEN se han escogido? Son estas de aquí, después de arduas discusiones. Superficies sólidas, eso quiere decir pues
desde tomates, manzanas, a fomites como pueden ser paredes de cocinas, mármoles, etc. Verduras y hortalizas, lechugas, cebollas tiernas, frutos tipo baya, frambuesas, que dan mucho juego, fresas, bivalvos, evidentemente, y también agua embotellada. Aunque esto de agua embotellada es meramente porque hubo un científico que describió la presencia de secuencias de norovirus en aguas embotelladas suizas, pero que hoy en día tenemos evidencias de que no hay contaminación de laboratorio. Pero bueno, hizo tal movida que esto está incluido. Lo que es importante es cuáles son los controles de calidad que nos pueden permitir llegar a un método estandarizable. Y tenemos que definir unas etapas críticas que debemos controlar. Una de las más críticas es nuestra capacidad para extraer, recuperar el virus a partir de la matriz alimentaria, normalmente compleja, y después también para extraer su ácido nucleico. También debo decir que los dos virus, por lo tanto, que hemos escogido como virus relevantes, norovirus para gastroenteritis y hepatitis A, son virus que tienen un genoma de RNA. O sea que nosotros tenemos que extraer este RNA a partir de este virus que extraemos a partir de nuestra fruta, nuestro marisco, etc. Para ello, para monitorar esta eficiencia, debemos añadir un virus que sea un control del proceso, otro virus. Y este virus puede ser un bacteriófago, puede ser otro virus animal, o puede ser un RNA recubierto en unas proteínas. Es una cosa que se obtiene comercialmente, pero que en el fondo viene a ser casi como un bacteriófago, porque esto es el RNA, pongamos en norovirus, recubierto de una cápside de un fago, o sea que viene a ser el mismo caso de un fago. En el comité CEN se tomaron una serie de decisiones. Debe ser un virus no patógeno, porque no queremos jugar con virus patógenos. Debe ser un virus que jamás puedas encontrar en tu muestra y que añades a la muestra que estás analizando, sabes lo que has añadido, llevas a cabo tu proceso y puedes saber cuánto has recuperado. Y de esta manera pues puedes saber qué eficiencia has tenido en esta extracción. Por otro lado, evidentemente, debemos tener siempre nuestros controles negativos y positivos, como nuestros controles negativos de muestra y de reactivos. He dicho que estamos delante de virus con RNA y que no replican en cultivo celular. Por lo tanto, nos hemos de basar en técnicas de amplificación, la reacción en cadena de la polimerasa. Pero, como que es un RNA lo que hay dentro, tiene que ser una PCR con una RT previa, con una retrotranscripción previa para pasar el RNA a DNA y después amplificarlo con la reacción en cadena de la polimerasa. La transcriptasa inversa es una enzima que se inhibe especialmente, que es fácilmente inhibible, con lo cual usamos también una serie de reactivos de control, como es un RNA que añadimos externo, y añadimos también DNA de doble cadena para la PCR, para la reacción de amplificación. Es decir, la RNA polimerasa, la DNA polimerasa RNA dependiente, pues tenemos este control, la DNA polimerasa DNA dependiente, tenemos este control, y controles negativos, ¿vale? Es más fácil hacerlo que explicarlo. Entonces, ¿qué virus hemos propuesto nosotros para esto? La idea fue encontrar un virus, repito, no patogénico, realmente fácil de manipular si es que es posible, y cercano a los virus Diana. Hepatitis A, está aquí, pertenece a esta familia que se llama picornavirus, virus muy pequeños, picos, RNA. Y entonces nuestra idea era usar el virus llamado de la encefalomiocarditis. Meramente porque en el mundo de los hemoderivados, en el cual también trabajamos, este virus se ha usado mucho como modelo del virus de la hepatitis A. Dado que las muestras de sangre muchas veces tienen, o de plasma o de suero, tienen anticuerpos contra hepatitis A, no podemos usar el virus de la hepatitis A directamente para hacer spikings, para hacer pruebas de validaciones de eliminación de virus, y hemos de usar un virus modelo. El modelo aceptado es el encefalomiocarditis. Pero vimos que este virus podía causar infecciones en primates.
Podía llegar a infectar, y esto no lo queríamos. Entonces, nos trasladamos a un virus de la misma familia, prácticamente idéntico, que es el virus Mengo. Este virus es serológicamente idéntico al de la encefalomiocarditis, pero más inocuo, y además lo que se le ha hecho es, por manipulación genética, eliminar una parte de su genoma, este policitrac, este tracto de citosinas, con lo cual reducimos en 12 logaritmos la infectividad de este virus, con lo cual es un virus totalmente inocuo. Esto fue realizado en Wisconsin por Ann Palmenberg, y este es el virus que usamos como control. Y funciona muy bien. La verdad es que si comprobamos en muestras de suero, de heces o de marisco la capacidad de extraer, la eficiencia de extracción, esta es la eficiencia de extraer el Mengo, y esta es la de extraer hepatitis. Estamos dentro de unos niveles parecidos. Cuando funciona mal, también funciona mal, es decir, que nos sirve realmente como control de este proceso. Y así lo hacemos. Método, sistema para la detección, pues la PCR a tiempo real, por una serie de ventajas sobre cualquier otro sistema. Evidentemente cuantifica, es rápido, eficiente, no hace falta secuenciar para confirmar, pero sobre todo para lo que nosotros queríamos, permite una reproducibilidad, la capacidad de estandarizar y llevar a cabo una serie de controles de calidad del sistema. Es evidente que si estás intentando que la Unión Europea promulgue unos estándares, unas guías, unas normativas en las cuales estén los virus presentes, debe haber un método estandarizable, totalmente estandarizado, porque si no es imposible que se formule esto. Bien, la primera batalla, como siempre, es armonizar cebadores, dianas de amplificación, y esto cualquier biólogo molecular sabrá que es casi imposible. O sea, esto es el principio de Arquímedes, esta es la nueva versión. O sea, dame un par de primers adecuados y te amplifico el mundo, ¿no? O sea, que realmente es así. Pero vaya, se ha llegado a consensuar esto, y también se ha tenido que tener en cuenta otra de las dificultades o de las gracias de estos virus. Los virus RNA son virus muy variables. En realidad, esto es de Alicia en el País de las Maravillas. La reina de ajedrez roja dice, tienes que estar corriendo todo el tiempo para quedarte en el mismo sitio. En realidad, esto traducido al mundo de los virus es, tienes que estar variando continuamente para poderte quedar en el mismo hospedador, porque si no se te carga el sistema inmune. Con lo cual, estos virus tienen una gran capacidad de variar. Y esto es porque sus polimerasas son polimerasas a los cuales les falta la capacidad correctora. Es decir, que en cada ciclo replicativo cometen un error que no corrigen, que se van acumulando, con lo cual se van acumulando mutaciones. Han siempre estado mencionando que hay cantidades enormes de virus dentro de un individuo infectado. Al haber tantas cantidades, en realidad lo que sucede es que lo que tenemos dentro de un individuo, y esto es válido también para SIDA, es válido para hepatitis C, para otros virus, tenemos una especie de nebulosa de virus muy muy parecidos, pero no idénticos. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando tú quieres poner a punto técnicas de diagnóstico que están basadas en encontrar un pedazo del ácido nucleico de este virus, pues tienes que tener cuidado que este pedazo puede haber variado. Y tienes que buscar zonas que no varíen y tener en cuenta pues esta situación. Y esto pues es lo que hicimos. Buscamos zonas muy poco variables o invariables. Tampoco quiero aquí entrar con detalles, pero el virus de la hepatitis A es un virus que tiene una traducción directa. Si los que tenéis conceptos de genética, transcripción, traducción, no hay transcripción, sino que hay traducción directa. Con lo cual, de alguna manera, el RNA genómico debe interactuar con el ribosoma. Naturalmente, este punto de interacción debe estar muy conservado, porque si no el virus no podría tener una síntesis proteica y no podría replicar. Y en esto nos hemos basado. Hemos usado lo que se llama el Internal Ribosome Entry Site, o sea, el punto de unión al ribosoma, y que es, como veis, muy estructurado. Esto es el RNA, es del extremo 5' del virus, y aquí es donde nosotros hemos definido las dianas de amplificación y también de nuestra sonda. O sea que es una zona muy conservada a priori.
Después lo que hemos hecho es hacer muchos alineamientos y ver si realmente hay una buena conservación. Estas son nuestras zonas de dianas para los cerradores y la sonda, y realmente podemos ver que prácticamente no hay ningún cambio en alineamientos que tenemos, y estas son por lo tanto las secuencias que usamos. Y además hemos hecho un estudio de cuasispecies. Esta nebulosa que he dicho que de virus muy parecidos, en realidad se llama cuasispecie. Y lo que hemos hecho es, si existían estas cuasispecies, después de analizar a diferentes pasajes seriados de este virus, más de 100 clones. Y hemos visto que prácticamente no existe, con lo cual, a este nivel, en esta zona, es bastante digamos, conservado. Y también la especificidad. Naturalmente, nuestro método detecta hepatitis, no detecta nada, todos estos virus que pueden estar presentes en la... ¿vale? Sistemas, plataformas, un paso, 2 pasos. Evidentemente nos interesa que sea lo más fácil posible, un solo paso, y así lo hemos hecho, con una sensibilidad para detectar 10 copias genómicas, esto es un RNA control que me ha añadido, una copia genómica y 0,05 virus infecciosos, o sea, realmente muy sensible. También hemos validado diferentes plataformas comerciales, hemos visto que algunas funcionan mejores que otras, y ahora no quiero hacer propaganda, pero esta vez que no va bien, que es la que más usa la gente. Y también, cuando la cosa se pasa a norovirus, la cosa se complica mucho. Norovirus son extraordinariamente variables, 2 genogrupos con todos estos genotipos y estas variaciones, pero se ha conseguido en un punto del genoma, donde está el solapamiento entre la pauta abierta de lectura, el ORF1 y el ORF2, aquí hay un solapamiento altamente conservado, y esta es nuestra diana en el caso de norovirus, ¿vale? Pero el problema es que hasta incluso los kits que puedas usar dentro de una misma marca, diferentes modelos dan diferentes performance, diferentes resultados. Por ejemplo, dentro de la misma marca, pues para un mismo virus tenéis estas curvas o estas que son mucho mejores, Por lo tanto, pues no es lo mismo usar este kit que usar este kit para lo mismo. Y evidentemente queremos sensibilidad porque los virus se encuentran en muy pequeñas cantidades, afortunadamente, en los alimentos. Bien, y este es el método tal como lo usamos. Tenemos nuestra muestra que tiene sus virus rojos malos para detectar, le añadimos nuestro trazador, Mengo, esto se analiza por triplicado, en una de estas alícuotas le añadimos nuestro control, RNA control para la retrotranscripción, y de esta manera aquí nosotros podemos saber la eficiencia enzimática de la reacción en cadena de polimerasa, de la RT-PCR. Aquí podemos tener la eficiencia de la extracción, y aquí tenemos el dato crudo, con lo cual nosotros, teniendo en cuenta estas eficiencias, podemos refinar este número dando realmente un valor preciso. Bien, y esto pues se ha validado en marisco natural, esto es Bretaña, mariscos de Bretaña en Francia. Esto está hecho por Ifremer, usando este método, y pues de 100 muestras, pues 53 no tenían virus, con esta eficiencia de extracción, o sea, sabemos que ha funcionado el sistema. Genogrupo 1 de norovirus, pues 9%, 9 de 100, genogrupo 2, 26, ambos 10, con esta extracción, es decir, que funciona. Y aquí también, pues en cuanto a cantidades, del genogrupo 1, 296, una vez se corrige esto, en realidad pues son 966 copias por gramo de tejido digestivo, y aquí pues 590, es decir, que tenemos una manera de llevar a cabo estos controles. ¿A qué nivel estamos en esto? Pues ahora estamos a nivel de validarlo por un número grande de laboratorios, de manera que podamos llevar a cabo la publicación de un método ISO. O sea, todo está a punto para la validación final, teóricamente financiada por la Unión Europea. Esta segunda parte, aplicando estas técnicas, pues se puede realmente trazar la presencia de virus en alimentos y los brotes. Ha habido una serie de brotes
que son fruto de la globalización, del comercio global. Tenemos hepatitis importadas de Sudamérica. Nosotros también desde Menorca hemos exportado hepatitis a Alemania. Los húngaros son sensacionales exportando gastroenteritis a Finlandia con las frambuesas. Las ostras francesas dan mucho juego, como veis. O sea que realmente hay una globalización que complica un poco todo esto. Y esto económicamente es importante. O sea, hay muchas toneladas, esto es marisco, toneladas de marisco que están afectadas por estas importaciones con marisco contaminado, o bien frambuesas. Y esos son dos ejemplos. Y el problema es que muchas veces estos alimentos cumplen la normativa de la Unión Europea, porque de momento no hay que buscar nada de virus. Y esta es la situación. También déjeme, esta diapositiva es muy espectacular, pero para que vean de qué estamos hablando en cuanto a gastroenteritis. Cada día 200 millones de individuos sufren de gastroenteritis. Y la cantidad de líquido diarreico que esto determina es la cantidad de agua que cae sobre las cataratas Victoria en un minuto. Entonces esto lo han de multiplicar por aquellos 10 elevado a 13 partículas víricas por mililitro que le he mencionado, con lo cual pues se imaginan pues lo que cae, ¿no? Bien, y es realmente difícil siempre el trazar, el determinar la etiología, la transmisión de un virus, o sea, cómo se ha causado un brote. Cierto que sabemos que en restaurantes, por ejemplo, esto es un título un poco tipo americano, ¿no? O sea, risk factor for foodborne disease, o sea, si vas a comer tienes un riesgo, vale, muy bien, en restaurantes, fantástico. Pero bueno, como veis, norovirus y hepatitis, pues sí que dan juego en esto, igual que dan otras, pero evidentemente esto no es nada nuevo. El problema está que siempre esto es la punta del iceberg. Esto es un estudio de Roger Glass del 2000, y evidentemente, como veis, agua, esto es gastroenteritis, 3% de brotes eran atribuidos a agua y un 27% a alimentos. Pero claro, como dice aquí, probablemente todos estos que nosotros no tenemos datos o no sabemos, todo esto de aquí, la mayoría son atribuibles posiblemente al agua o a alimentos. Pero el problema es que no tenemos las medidas, ¿no? Esto era el año 2000. Dentro del network de la red Foodborne Virus in Europe, que se creó a partir de un proyecto y que ya se acabó en el 2003, que llevaba este nombre, y luego han habido proyectos sucesivos, IVEN, DivineNet, etc., se ha establecido unos bancos de datos, o sea, un sistema de vigilancia por laboratorios bien entrenados en el tema y además con epidemiólogos de las instituciones, y además se ha creado unos bancos de datos de secuencias para norovirus, para hepatitis A, también hay para astrovirus y que son a los cuales podemos acceder los miembros de esta red. Y de esta manera podemos saber qué es lo que está sucediendo en Europa. Por ejemplo, y esto es los brotes de norovirus en varios, esto es europeo, a nivel europeo. Como podéis ver, hay una estacionalidad clara, siempre es a nivel de periodos hibernales, es cuando tenemos los brotes de norovirus, aunque también se dan en verano, aquí en Barcelona mismo se dan en verano también. Como podéis ver, aquí está la evolución a los distintos de los brotes que se han ido reportando. Después hemos llegado a genotipar, tenemos la epidemiología, qué es lo que circula, qué virus son los que circulan, y podemos ver que dentro de esta variabilidad que he estado contando, esto es un ejemplo típico, hay genotipos, virus, que van apareciendo y desapareciendo, dentro de un mismo norovirus, por ejemplo. Y aquí tenéis pues, distintos genotipos y podéis ver que ahora estamos siempre con este genotipo 2.4, diferentes variantes de este genotipo 2.4, que ha llegado a dominar totalmente a nivel europeo. Y dentro de este 2.4, ahora tenemos el 2.4 2006b, que ha ido reemplazando el 2006a, más claro y más oscuro. O sea que realmente hay una evolución de los virus, por este motivo que antes os he comentado. También hemos podido ver cuáles los settings, los ambientes, escuelas, hoteles, restaurantes, hospitales, etcétera, para cada
genotipo. Realmente parece que hay patrones distintos. Este que es tan mayoritario parece que no, posiblemente los alimentos no son importantes para el 2,4, sino que sería más a nivel persona a persona, contacto directo. Pero hay otros que sí. Este es el genogrupo 1, distintos genogrupos. O sea, todo esto pues es resultados que antes no se poseía y, por ejemplo, a nivel de lo que nos interesa aquí, aguas o alimentos, que sería esto de aquí, pues los hay que son muy poco transmitidos de esta manera, el 2,4 que os he comentado, lo cual persona a persona sería la mayor parte de las transmisiones, pero hay otros, el genogrupo 1 entero o este 2,7, para el cual la transmisión alimentaria es realmente muy notable. ¿Vale? Bien, esto en España, pues sacando los datos solo españoles, pues esto es lo que hay en España. Como veis, lo de siempre, restaurantes geriátricos son importantes y también aquí tenemos nuestra estacionalidad que también se cumple. Bien, hepatitis, dentro del mismo sistema también vigilamos hepatitis y como veis también tipamos, estos son genotipos de hepatitis A, genotipos de hepatitis A, y podemos ver pues que por ejemplo nosotros solo tenemos un 3A, que hay muchos en Francia, y que tarde o temprano pues esto nos está viniendo, ¿verdad? Tenemos uno, está asociado a etnia gitana, pero ahora es muy importante en toda Europa. O sea, estamos viendo estos, en Sudamérica hay mucho 1B, nosotros tenemos mucho 1B, en fin, permite muchas veces establecer procedencias. Y quería hablar de unos brotes que nos han afectado bastante a nosotros. Este es el brote de Valencia versión 1.0. Este brote es del año 99, causó 183 casos en septiembre del 99 y al final del año más o menos se había acabado. La causa, según el estudio epidemiológico, eran las coquinas, las tallarinas en Cataluña, las tellinas en Valencia. Es unas almejitas que se ve que en Valencia tienen la costumbre de comer bastante poco hechas o crudas y que en este caso eran importadas de Perú, congeladas, cumpliendo la normativa de la Unión Europea, o sea que legalmente introducidas. Cuando buscamos los virus presentes en este marisco, pues para hacerlo, esto es las localidades con casos, el 75% de las muestras eran positivas para hepatitis A. Además, la misma secuencia se encontró en marisco y en pacientes, con lo cual pues era claro. También nos ha servido para comprobar que es importante controlar las eficiencias de los procesos de extracción, de las técnicas de amplificación genética. Cuando nosotros, aquí en rojo, tenemos el número de copias genómicas crudas, lo que hemos obtenido, y en verde corregidas con nuestros sistemas de control de calidad. Aquí tenemos, esto es copias genómicas, virus infecciosos que esto representa, los virus, ya que es material congelado, pensamos que de alguna manera se debe haber cocinado. Pues cocción suave, cocción más fuerte, tenemos datos de esto por experimentos previos en nuestro laboratorio, y con lo cual de esta manera podemos tener una estimación del attack rate. Y sabemos el attack rate real, porque sabemos los casos, sabemos la gente que ha consumido cada cosa. Por lo tanto, esto es el attack rate real, este es el estimado sin la corrección, que es muy lejano al real, y este es el que estimado con nuestra corrección, que es muy cercano al real. Con lo cual esto te demuestra que tiene sentido realmente aplicar estos controles. Y después resulta que recientemente pues tenemos la versión 2.0. La versión 2.0 ha sido este verano pasado, bueno, en septiembre, finales de agosto, septiembre, de nuevo en Valencia, de nuevo causada por tellinas peruanas, ha vuelto a haber un brote. Esto es la curva de hepatitis A en Valencia, como veis es importante, y si comparáis, pues es lo mismo, ¿no? Es un poco aquello del día de la marmota o del atrapat en el temps, ¿no? O sea que lo que dicen de Vox, ¿no? Las cosas van cambiando, pero es lo mismo. Pues bien, pero no es verdad. Lo parece, pero no es verdad. En Perú se están haciendo controles para determinar la presencia de virus entéricos en el marisco. Se hacen controles para determinar la presencia de hepatitis A
esta es la certificación de la agencia que lo hace. Y ahora que no nos oye nadie, me gustaría saber si esto se hace en España. Bueno, ya lo sé, no se hace. Y la otra cosa es, sabemos, hay una trazabilidad que antes no había. Sabemos de dónde procede esto, de dónde procede este marisco, de esta parte del norte de Perú, la bahía de Sechura. Sabemos, está bien trazado cada lote de dónde pertenece, dónde proviene, y esta es la zona de Piura. También hemos podido tener datos epidemiológicos de hepatitis A en esta zona, y estos son los casos de hepatitis A en esta zona de Piura. Esto demuestra una endemicidad de hepatitis A con una cierta moderación. Estos casos son de niños, entre 3 y 13 años, excepto un adulto de 40 años. Esto es típico, no obstante, de una zona endémica. Los casos en niños suelen ser no sintomáticos, no hay síntomas, y en cambio pues hay unos cuantos sintomáticos, o sea que realmente hay hepatitis A circulando por la zona. Y de hecho, bueno, buscamos el virus en las muestras de marisco, también encontramos positividad, 54% en marisco de Valencia. También esto nos plantea otra cuestión, la representatividad de la muestra. Encontramos casi todo el marisco positivo cuando provenía de hogares donde había casos, las neveras, lo que se habían quedado, pues normalmente se lo zampaban todo, de tiendas, 2 de 7, o sea, ya bajamos la proporción de positividad, y las del importador, pues nada, 0. Era un problema de la aguja en el pajar, y esto también es una cosa a tener muy en cuenta. Después vimos que según la fecha de recogida, recolección, teníamos unos niveles de virus presentes. Una vez más nosotros calculamos el attack rate según una cocción ligera o más enérgica, y aquí tenemos, esto es en datos de Piura, de nuevo de aquella zona, tenemos agrupados el attack rate por 100.000 habitantes en Perú, esto de aquí, agrupados por épocas, y las épocas, en estas épocas, el marisco que fue recogido en esta época. Y tenemos que el 17% del marisco de esta época era positivo, con estos valores, el 33% del marisco de esta época era positivo, con estos valores, y el 50% de este marisco era positivo, con estos valores. Esto es a partir de esta curva de aquí. Con lo cual hay una cierta relación de causal, digamos, cuantitativa entre el nivel de hepatitis en el periodo de recolección y el nivel de hepatitis o positividad en el marisco. También hemos visto, y esto ya estoy acabando, que realmente todas hemos podido secuenciar el virus, tanto de pacientes como de marisco, y se agrupan, clusterizan aquí, en esta zona de aquí, que además es el mismo sitio donde van a parar las muestras del 99. Es decir, que son virus realmente muy relacionados que demuestra la misma procedencia. Hay una muestra que fue atribuida a Valencia, pero que no lo es. O sea, es otra hepatitis causada por otra causa, aunque consumiera marisco. Y tenemos un alineamiento de las secuencias a partir de sueros, heces y también secuencia a partir de las almejas. Con lo cual, pues hay una causalidad segura. Bien, esta es mi última diapositiva. ¿Qué medidas se han implementado a raíz de esto? O sea, hemos tenido dos brotes con 9 años de diferencia, pero ha vuelto a pasar. ¿Qué es lo que se puede hacer? En primer lugar, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición inmovilizó 3.766 toneladas. Esto económicamente es una medida potente. Después hubo una prohibición de importación a nivel de Unión Europea. Esto significa que cuando hay un ban de este tipo, ningún tipo de marisco peruano puede entrar en ningún país de la Unión Europea. Lo cual pues también económicamente es muy fuerte. Se han hecho campañas de vacunación en algunas zonas y en algunos individuos especialmente al riesgo. Se está considerando si en el envoltorio de estas tellinas congeladas se debe recomendar que se consuma bien hecho, bien cocido, y
se está ahora abrogando para que se implante este procedimiento de detección de virus de manera armonizada, de manera que en Perú, aquí en todas partes, se use de la misma manera. Bien, pues bien, con esto voy a terminar. Quería agradecer gran parte de lo que he contado, lo ha hecho Mari Costafreda. También hay cosas que he contado, pues que ha participado Luis, Susana creo que también, y esto es en general todo el grupo ha participado, y sobre todo Rosa Pinto, que codirige el grupo conmigo. También quiero agradecer a Suazic Leguilera Hernández, con la cual trabajamos desde hace muchos años, y evidentemente también a las agencias que nos han suministrado el dinero para poderlo hacer. Muchas gracias.